sesión. El acta de la sesión cuarta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión tercera se encuentra a disposición de los señores y señoras diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Presidente, se recibió oficio del secretario general de la Corporación mediante el cual informa reemplazo permanente de la diputada señorita Marcela Sabat por el diputado Cristian Monkeberg. También se recibió oficio de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, presidida por el diputado Luis Lemus, mediante el cual solicita a esta comisión investigadora se sirva a incluir en el marco de su cometido el análisis de la situación en que se encuentra la cuenca del río Maipo, en atención al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo que se ejecuta en ella. También se recibió respuesta de oficio 151 de la Comisión de Medio Ambiente de parte del Director General de Aguas, mediante el cual informa los derechos de aprovechamiento de aguas en el salar de Punta Negra, de las extracciones de agua subterránea del mismo salar, indicando las tareas de fiscalización que han realizado. Además, describe las obligaciones emanadas a partir del convenio suscrito entre el SAC, ¿cierto?, y la minera Escondida. Y se recibió también de esta comisión una copia del convenio y también una copia del documento consolidado Ecocidio Salar Punta Negra por Minera Escondida BHP Billiton, redactado por la agrupación Defendamos Salar Punta Negra, que está en sus carpetas. También se recibió respuesta del oficio 150 de la Comisión de Medio Ambiente de parte del director regional del Servicio Agrícola y Ganadero de Antofagasta, mediante el cual informa sobre el convenio suscrito entre el SAC y la Compañía de la Escondida, de fecha 22 de abril del 96, se refiere al cumplimiento de las obligaciones de paliación, mitigación y de monitoreo de parte de la minera que emanan del referido convenio. Y finalmente, también se recibió de la Biblioteca del Congreso Nacional la monografía Temas prioritarios para una política nacional de recursos hídricos, redactado por el Instituto de Ingenieros de Chile, conforme lo había solicitado esta comisión en su oficio número 2 del año 2006, también está en sus carpetas. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Girardi. En la Comisión de Recursos Hídricos recibimos a la organización No Alto Maipo y también a la empresa y tomamos un acuerdo precisamente porque hay antecedentes de que hubo una comisión investigadora sobre Alto Maipo, sobre el proyecto Alto Maipo hace muchos años atrás, donde precisamente la conclusión es que no debería haberse autorizado la construcción de Alto Maipo y a pesar de eso se construyó, ¿no? Y hoy día está presentando una serie de problemas porque la captación de las aguas que van intubadas en un tubo subterráneo se hacen en el origen de las aguas. Por lo tanto, esto perjudica la cuenca completa. Y yo creo que sería importante que esta comisión tomáramos acuerdo y quería proponerle que tomáramos el acuerdo de incluirla dentro de las cuencas que vamos a tratar en esta comisión. Gracias, diputada Girardi. Vamos a recabar entonces el acuerdo de la comisión para que sea incluido esta organización dentro de los invitados a propósito del tratamiento del tema de las cuencas hidrográficas. ¿Les parece? Sí. Acordado. Sobre varios, ofrezco la palabra. Bien. La presente sesión tiene por objeto tratar materias propias de su competencia y para esta ocasión se encuentran invitados las siguientes personas. Don Jorge Vergara, que es representante de la Fundación Atacama, ingeniero agrónomo, especialista en el tema de recursos hídricos, y también el señor Manuel Contreras Leiva, a quien invitamos a sentarse aquí en la mesa. Don Manuel, por favor. Que es el director ejecutivo del Centro de Ecología Aplicada de la región metropolitana, doctor en Ciencias de la Universidad de Chile y participó de la elaboración de la Guía para la Conservación y Seguimiento Ambiental de Humedales Andinos. Le damos la bienvenida a ambos invitados y dejamos entonces con su exposición a don Jorge Vergara. Don Jorge, tiene usted la palabra. Diputada Ira. Antes de iniciar la sesión con nuestros invitados, yo quisiera preguntar, que dejáramos planteada la pregunta de por qué una labor de fiscalización se hace mediante un convenio de cooperación, ¿no? Porque se supone que
hay una empresa que está haciendo extracción de recursos y lo que debería hacer el Estado es fiscalizar, no un convenio de colaboración para ver cómo la empresa cumple o no cumple lo que debiera quedar establecido. Entonces, a mí me gustaría de todas maneras dejar planteada la pregunta, no sé si vamos a invitar al director del SAC, pero yo creo que sería interesante dejarlo como planteamiento, porque me parece extraño que la fiscalización se haga mediante un convenio de colaboración. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputada Girardi. Está justamente dentro de los invitados a comparecer a esta comisión los representantes y los directores nacionales de los distintos organismos públicos que tienen injerencia y competencia en materia de fiscalización. Así que queda planteada la consulta. Tiene la palabra entonces don Jorge Vergara. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a realizar una presentación orientada a hacer una suerte de línea de tiempo de las acciones que se han llevado a cabo en el Salar de Atacama y el Salar Punta Negra. Y le he llamado a la presentación la gobernanza del agua y la naturaleza en el Salar de Atacama, una cohabitación conflictiva o controversial entre las empresas extractivas, las comunidades indígenas y un gran signo de interrogación y las agencias públicas. Mi nombre es Jorge Vergara, de la Fundación Desierto de Atacama, y formo parte también de una red internacional de investigación sobre la gobernanza del agua en las Américas desde la Universidad de París. Bueno, respecto a los salares, el Salar de Atacama y el Salar Punta Negra, estos se encuentran emplazados en un territorio que es básicamente habitado por las comunidades indígenas atacameñas hace más de 12.000 años, ¿no? Y existen vestigios respecto a ello. Ahí están los dos salares, el Salar de Atacama, que tiene una superficie solo de salar de 3.000 kilómetros cuadrados, y el Salar de Punta Negra con 250 kilómetros cuadrados. Aparecieran como dos cuerpos independientes desde el punto de vista geográfico, pero tienen un continuo dado por la utilización que le han dado las comunidades a estos sitios. Las comunidades tienen una perspectiva respecto al territorio bastante diferente que la nuestra, occidentalizada. Las comunidades indígenas atacameñas, por ejemplo, utilizan los diferentes pisos ecológicos y entre los cuales se encuentra el salar. También está la puna, las altas cumbres, que son distintos tipos de utilización que le han llevado por siglos las comunidades indígenas, en este caso, por ejemplo, la comunidad indígena de Peine, que inicialmente eran transhumantes y con la llegada de la minería se fueron quedando en los sitios poblados. Las comunidades tienen una cultura diferente a la nuestra respecto al agua, por ejemplo, ¿ya? Ellos el agua cumple un rol fundamental en la tradición festiva y ritual de las comunidades, ¿ya? Y cada actividad se agradece al nacimiento del agua y los cerros tutelares, es decir, la conexión que tienen las comunidades con los no humanos, que en este sentido es la naturaleza. En este contexto, las vegas y humedales son ecosistemas frágiles de importancia comunitaria, eso también lo ha reconocido las agencias públicas. En el año 96, la Dirección General de Aguas emitió una resolución donde las vegas y humedales tienen un carácter de importancia y teniendo en cuenta incluso la forma de utilización que le daban las comunidades. Estas vegas han servido sustento para la ganadería transhumante y las lagunas para la nidificación de parinas, que están muy en relación a la vida cotidiana de las comunidades de esta zona. En este sector, en este territorio, desde el año 1984 empezaron las explotaciones mineras. Se inició con la Sociedad Chilena del Litio, que hoy día recibe por nombre Roadwood Lithium, que está ubicada en la parte sur del Salar de Atacama, con operaciones que se inician en el año 84. Posteriormente, en el año 90, comienza la operación del mineral de cobre Minera Escondida. Le sigue el año 94 la compañía minera Saldívar, y el año 95 empiezan las operaciones de Soquimich, hoy día SQM. Las comunidades, y hay una en particular que es la que habita al sur del Salar de Atacama, que se llama Comunidad Indígena de Peine, conviven en su territorio o cohabitan en su territorio con estas 4 empresas. Algunas que hacen extracción de litio, otras que hacen extracción de cobre en el territorio circundante al salar, pero que todas utilizan agua pura, que le llaman agua cruda, o salar, o salmuera,
pero en definitiva, agua. El año 91, un año después del inicio de la operación de Minera Escondida, la propia minera, ahí está el registro de inscripción, sacó un libro que se llamaba Salar de Punta Negra, Desafío, Vida y Gente, donde hace Minera Escondida, junto con un grupo de profesionales, una recopilación de todos los aspectos que respecto a las comunidades y la vida en el Salar de Punta Negra, ¿ya? Hacen un reconocimiento de los asentamientos existentes en la zona del Salar. El Salar se han descubierto, de Punta Negra en particular, se han descubierto asentamientos de hace 10.500 a 9.000 años, ¿ya? Hay el taller de campamento atacameño, que tiene 2.000 años antes de Cristo, que están ahí en esa flecha oblicua. Asentamientos de pastores tempranos en la zona norte del Salar, y así una serie de puntos y talleres y tambos que datan de 2.000 años antes de Cristo hasta 1.450 años después de Cristo. Es decir, el Salar Punta Negra es una zona habitada por las comunidades atacameñas desde antiguo. Se han encontrado distintos vestigios. Estos vestigios fueron recopilados por Minera Escondida un año después del inicio de las operaciones, ¿ya? También hacen cuenta de los principales focos de vida que existen, los sistemas Vega-Canal-Laguna. Hay una vega, un canal de agua que alimenta una laguna. Esos se dan en el territorio del Salar. Otros sitios como pajonales y vegas que se identifican en ese año 91. Se registraron 47 especies de aves, 51 especies de plantas, 13 de mamíferos, 7 reptiles, es decir, una biodiversidad rica en el Salar de Atacama, en el Salar Punta Negra, el año 91. Voy a ver si va a funcionar. Yo quiero mostrarles un video público que sacó Televisión Nacional de Chile el año 2007, es decir, 16 años después de la operación. ¿Ya? Voy a adelantarlo un poco, porque es más largo de lo que me interesa. Sobre dichos territorios y aguas. Voy a mostrarle. Recuerdos como los vividos en el Salar de Punta Negra, actual fuente de agua de la Minera Escondida y que hoy está colmada de pozos de extracción, tal como pudimos apreciar en una visita realizada con los propios habitantes de Peine, que tras varias décadas les costó reconocer al salar de su infancia. Bajamos del cerro de Abel, llegamos a calorías y aquí ahora está seco. Antes nosotros aquí veníamos, mi papá, los abuelos, que vivían por aquellos lados, y aquí venían a sacar huevos de farina, esos años, para comer porque se ven un alimento. ¿Cuántos huevos sacamos? 1.000 huevos de ahí de la laguna de Peine. Manual. Y sin embargo ahora no comemos ni uno y no hay farina. Sí, lo va a dejar para los niños que vienen. Lo contamos en la pura historia. Finalmente encontramos en la inmensidad del salar una laguna, pero con sorpresas. Estos niños son hechos de alambre. ¿Veamos? Y ahora que vamos convencidos de encontrar la laguna, pero ya no está como era antes. El Salar de Punta Negra es uno de nuestros grandes logros, ¿no? En términos de cómo hemos estudiado, hecho seguimiento y en definitiva contribuido a la ciencia y a la mantención de un ecosistema. Efectivamente, Minera Escondida desarrolló aquí un exitoso programa de reproducción artificial de flamencos y alimentación de polluelos, que más tarde fueron liberados con collares de seguimiento satelital, lo que permitió conocer sus destinos migratorios. Sin embargo, el proyecto concluyó y hoy está a la vista dicho abandono. Y aunque la minera niegue una merma en el nivel de aguas en el Salar de Punta Negra, este está comprobado. Efectivamente hemos constatado que hay un descenso. Por eso que nosotros también estamos siendo tan rigurosos en estos procesos ahora que sí está operando el sistema de evaluación de impacto ambiental para velar de que aquellas situaciones que ocurrían antes de la entrada en vigencia de la ley de aseguramiento hoy día no ocurran. Sistema de control ambiental que solo existe desde la última década, por lo que los proyectos iniciados antes no están sujetos a sanciones. No es el caso del nuevo proyecto de Pampa Colorada, que ya contó con el rechazo de la Dirección General de Aguas. Aunque Minera Escondida postergó... Bueno, solo para mostrarles, en definitiva, el estado en que quedó el Salar de Punta Negra desde que empezaron las operaciones de Minera Escondida. Hoy en día se reconoce
se reconoce en parte el efecto. Según la empresa, se están llevando a cabo acciones para recuperar estos sitios, pero para mí quería partir por Punta Negra porque es un continuo en el territorio de la comunidad indígena de Peine, ¿no? Punta Negra y Salar de Atacama no son dos cosas distintas. Para ellos territorialmente es lo mismo, ¿ya? Eso. Y yo creo que Punta Negra, en definitiva, es un ejemplo de lo que debiéramos poner atención de lo que podría ocurrir en la parte sur del Salar de Atacama. En el Salar de Atacama, ¿ya?, existen vestigios de la riqueza y de la biodiversidad de la parte sur del Salar de Atacama, desde, por ejemplo, una expedición que en 1853 realizó Rodolfo Filipe, el director del Museo Nacional de Chile, en ese entonces encargado por el gobierno de Montt, para identificar la riqueza y la biodiversidad de la zona. En ese escrito, Rodolfo Filippi constata la presencia de los atacameños y del uso que hacen a las vegas del sur del Salar de Atacama, un uso pastoril, ¿ya?, transhumante. Y describe una vega en particular que va a aparecer más adelante en la presentación, que es súper importante tener en cuenta: Tilopozo. Tilopozo es una vega de la comunidad indígena de Peine, ¿ya? Filippi la describe y describe en esos años la presencia de al menos 17 especies de plantas, parinas, crustáceos y algunas de ellas solo encontradas en esa vega. Establece la existencia de alfalfales para el consumo animal de estancias colindantes y señala que la existencia de algunas lagunas y caminos que relacionan todos estos puntos, porque en definitiva las vegas en el antiguo, en el tiempo, en el incaico, en el camino del Inca, cruzaba todas estas vegas porque eran sitios de reposo, de descanso para las expediciones. Hoy día Peine es lo que estaba allá arriba, es un pueblo, la gente se asentó en Peine, al borde sur del Salar de Atacama. Tilopozo, esa piscina que ustedes ven ahí, son aguas termales descritas por Filippi que siguen existiendo en esa zona. Y al lado está una pequeña laguna que se llama la Laguna La Punta. Todo esto acá al sur del Salar de Atacama. Bueno, ahí no se aprecia muy bien, pero tenemos levantado, una colega, Marín Canuña, ha levantado todas las rutas troperas antiguas del tiempo anterior al incaico, que relacionan toda la zona de Punta Negra con el Salar de Atacama, y todos estos puntos son puntos etnográficos donde la comunidad atacameña hacía uso de distinta manera, y están todos identificados de distinta manera, estos diferentes territorios. Ahí, por ejemplo, Punta Negra. Eso es Punta Negra. Eso es Punta Negra, este es un botadero, aquí está Escondida y Saldívar, y allá se ve a la distancia SQM y aquí tapado por estos puntos Rockwood. Bueno, ¿Cómo se llama la tercera empresa? Rockwood. Sí, ella es la antigua Sociedad Chilena del Litio. Rockwood, exactamente. Hoy día es Albemarle, una empresa norteamericana, que es la principal inversionista. Entonces, en 1970, y ahora voy a ir haciendo una línea de tiempo de las acciones estatales y el discurso, cómo se ha ido construyendo respecto a la protección o no de estos sitios de importancia. El año 77, la Corfo, la Dirección General de Aguas, con las Naciones Unidas, desarrollan un estudio que se llama Investigación de Recursos Hidráulicos en la zona del Norte Grande, y hablan sobre el Salar de Atacama. ¿Qué dicen a nivel desde el punto de vista de los recursos superficiales? Que la cuenca del Salar de Atacama obviamente cuenta con un déficit en todos los sectores, es decir, todos los sectores del Salar de Atacama tienen un déficit permanente de agua. Aunque se considere la recarga máxima y la descarga mínima, es decir, siendo lo más conservador posible, así sigue este déficit y lo cuantifican de 12 metros cúbicos por segundo. Los flujos importantes, y esto es muy importante a remarcar, ya en el año 77 indicaban que los flujos principales de agua provenían de la zona sur, que es la zona más delicada del Salar de Atacama, o la más sensible. Desde el punto de vista del agua subterránea decían que la zona sur del Salar de Atacama dispone para su desarrollo un caudal entre 143 y 190 litros por segundo, que lo que haría durar 10 años el desarrollo, o de 14 a 19 litros por segundo de extracción para mantener un desarrollo de 100 años. La zona, y esto lo establece el informe, las zonas del sur no tienen recarga natural suficiente. Ya en el año 77 se decía que no había recarga suficiente en la zona sur del Salar de Atacama. Recuerden que Minera Escondida se instala en las operaciones en el 88, pero empieza la operación en el 90. ¿Qué recomiendan en el 77 las Naciones Unidas? La propia Agencia del Agua de Chile, la Dirección General de Agua y Corfo recomiendan
estadísticas, que las estadísticas debieran ser permanentes para estar vigilando lo que ocurre. Establecer una batería de pozos para revisar niveles y calidad y así estimar los comportamientos estacionales, tanto anuales o interanuales. Que la intrusión de agua salada va a regular o va a establecer cuánta agua dulce, entre comillas, se puede extraer. En definitiva, la intrusión de agua es una restricción para el cálculo del caudal máximo sostenido. Pero, sin embargo, recomienda que se haga una explotación de un 40-80% de la recarga natural. Es decir, la utilización del agua de la cuenca, de la parte sur del salar. El año 87, la Dirección General de Agua emite un análisis crítico de la red de medición de niveles de agua subterránea. Es decir, el año 87 la visión era cuánta información tenemos estadística y cuán desarrollada está nuestra red de mediciones en Chile. Y hacen una descripción de lo que ocurría el año 87, es decir, un año antes que empezara Minería Escondida su explotación, 3 años antes que empezara la operación, desarrollan las siguientes conclusiones. No existen mediciones sistemáticas de nivel de agua en los pozos. No existe por el momento explotación de agua subterránea, claro, la operación empezó el año 90. Y dice el informe de la dirección, y no se estima probable que esto suceda en el futuro cercano. 3 años después empezó la operación de Minería Escondida. Se dice, entonces, y se recomienda, la propia DGA en su estudio recomienda, no se considera recomendable el establecimiento de una red de medición sistemática de niveles y calidad química. 3 años después. ¿Ya? ¿Ok? Esto lo dice la autoridad pública. Eso era el año 87. Ya 10 años después del estudio de la Naciones Unidas. Un año antes de que se empezaran las obras. Exactamente. El año 96, es decir, 10 años, más o menos 10 años después, ya, es decir, un par de años después que empezaron todo en operación. Es decir, al año 96 ya estaba en operación Saldívar, ya estaba en operación SQM y ya estaba en operación la actual ROCUT. ¿Ya? Y el informe de análisis del uso actual y futuro de los recursos hídricos de Chile, un estudio que hizo la propia Autoridad de Agua de Chile, indica lo siguiente para el Salar de Atacama. Bueno, en el informe se estiman las demandas actuales y las demandas futuras. Es como ver cómo se proyecta la explotación futura. ¿Ah? Se hacen análisis para proyectar la demanda de uso agrícola, minero, muy importante en esta cuenca. Se establece un balance entre la disponibilidad de las demandas. Se determina la posibilidad de explotación subterránea entre 80 y 590 litros por segundo. Se dice, entonces, al año 96 se pueden otorgar derechos entre 80 y 590 litros por segundo. Los análisis no consideran una resolución otorgada a Minería Escondida de 340 litros por segundo. Es decir, se establece ahí, mira, estas son las demandas actuales y no existía en los catastros y en el análisis de demanda actual o de utilización actual, la resolución 169 del 3 de mayo del año 85 que otorgaba 340 litros por segundo a Minería Escondida. No estaba considerado ese monto. Y solo se consideraba una demanda, una resolución de la Dirección General de Agua que otorgaba derechos por 70 litros por segundo el año 87 a Minería Escondida. A Minería Escondida. ¿Ya? Eso era de los que aparecían. Claro, los 70 aparecían, pero los 340 no estaban considerados. No, estos son otorgamientos de derechos de aprovechamiento. Cuando tú haces el análisis de la utilización actual, necesitas tener todos los otorgamientos porque no puedes otorgar más de aquello. Y en el análisis que hemos hecho de los informes, los 340 no aparecían. Aparecían solamente 70. Porque depende de la zona del salar que se trate. Las zonas de la parte norte del salar son zonas que tienen mayor recarga, mayor disponibilidad de agua, y la parte sur es la más... Pero no fue hecho con ningún análisis objetivo eso. Con la información disponible. La información disponible. La superficie del salar de Atacama son alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados. Del salar, no de la cuenca. La cuenca son 16.000 kilómetros. El año 98, un año después, en un informe hidrológico de la Dirección General de Agua, y el estudio se llamaba Evaluación de Disponibilidad de Agua Superficial y Subterránea en la cuenca del salar de Atacama, dice lo siguiente. El almacenamiento subterráneo es una fuente de recursos. Es decir, de aquí, del 98 al futuro, los recursos subterráneos del salar de Atacama son importantes como fuente de recursos, sabiendo que hay zonas sensibles, la zona sur del salar.
Se recomendaba por el estudio destinar un 30 o un 40% del almacenamiento en el acuífero a la minería del agua, es decir, a la utilización del agua por parte de la minería, para desarrollar la minería de la región. Pero indicaban lo siguiente también: los recursos mineros, como los hídricos, serían aprovechados temporalmente y agotados en un porcentaje, 30-40%, en un lapso de 25 años, después del cual, si la minería se acaba, el acuífero se comenzaría a recuperar. Es decir, las premisas de decisión de la Autoridad Nacional de Agua son esos. Es decir, vamos a agotar en un 30-40% el acuífero, ok, y esperemos que se recupere una vez que la minería en 25 años deje de operar. ¿Qué pasa el año 2004? Y aquí yo creo que es muy importante. Ahí están los sectores, ¿ven? El salar para estos análisis se sectoriza, ¿ya? Y el sector número 4 es el más sensible. Ya el año 77, el estudio de las Naciones Unidas con la DGA y Corfo indicaba que la zona sur del salar era muy sensible y que la recarga no era suficiente. Miren, esto es el resultado del 77 al 2004. La propia Autoridad de Aguas de Chile dice: la recarga total del sistema del salar de Atacama, sumando todos los sectores, es de 3.180 litros por segundo. Los derechos constituidos a la fecha, 3.267, más de lo que se puede recargar. Derechos en trámite, 2.000, casi podría ser el doble en definitiva, ¿no? Y el sobreotorgamiento, aquí está lo más delicado, el sobreotorgamiento, en el análisis que uno hace de los derechos constituidos, el sobreotorgamiento proviene de la zona 4. En la zona 4, la más sensible, está sobreotorgada. Las otras zonas no están sobreotorgadas. ¿Y en cuánto está sobreotorgada? Al año 2004. La recarga subterránea del sector 4 es de 880 litros por segundo. Los derechos constituidos son de 2.467,3 litros por segundo. Y los derechos en trámite, 515 litros por segundo. Del 77 al 2004. ¿Ya? Es decir, la zona que se ha dicho que es la sensible. En esa zona 4, la parte sur del salar, está Tilo Pozo. ¿Se acuerdan de esa pequeña lagunita verde que está sobre el salar, conlindando la parte sur? Que es un territorio de importancia para la comunidad. Comunidad que existe hace 12.000 años ahí. Una comunidad que fue descrita por la propia empresa minera en el año 91, un año después de empezar las operaciones. Decían que reconocían la biodiversidad, los asentamientos humanos, etc. Bueno, al año 2004 esta es la situación sobre... Se habían pedido, pero se pueden otorgar o no. Diversos, normalmente empresas mineras y la propia minera escondida. No, la autoridad podría no entregar. ¿Y de los constituidos son de quiénes? ¿Los 2.467? Vamos para allá. En la parte sur, un poco más al sur de esa zona 4, es minera escondida que hoy día opera con 1.800 litros por segundo de manera restringida. Se los voy a comentar en un poquito. Una slide. Sí. Está muy interesante la exposición. Por favor, todo. Cuando tú haces esa zonificación en los 6, tiene que ver... Es que como estábamos tan coloquialmente hablando, entonces por eso que así como... Cuando tú haces esa zonificación en los 6, esa diferenciación se da no solo por la explotación, sino cómo se vuelve a alimentar el acuífero, ¿no es cierto? O sea, las condiciones el también salar. y las condiciones del acuífero, las condiciones geológicas. Ya, pues cuando yo te preguntaba eso de los 80 a los 500 y tantos litros por segundo, el 4 son los 80, ¿o no? Claro, exactamente. Debería ser la que tiene menos... Exactamente. Y esa es sobreexplotada más bien, porque ¿por qué no hago la 1? ¿Por qué no doy en la 5, la 2, que son menos? Porque está más cerca de los sistemas de Ahí les voy a protección. mostrar nuevamente la imagen satelital y ahí van a poder comprender cómo está esto territorializado. Bueno, al final de su exposición va a haber una ronda de preguntas. Así que ahí anoten. Si no, él va a perder el hilo de la exposición. El año Presidente, si es posible que nos impriman este material, porque también para nosotros es más fácil visualmente. Perfecto. Lo vamos a solicitar. Sí. No la envié por correo electrónico porque estaba muy pesada la presentación, pero sí, va a quedar disponible. El año 2001
la Dirección General de Agua establece una resolución para la implementación de un plan de alerta temprana del acuífero, se llama Monturaqui, Negrillar, Tilopozo, que es la zona sur del Salar de Atacama hacia Punta Negra, ¿ya? Es un acuífero de importancia, con un alto riesgo y una alta vulnerabilidad. Entonces establece este plan de alerta temprana para entregar derechos provisorios en función de este plan. Este plan establece, bueno, el objetivo es ese, predecir oportunamente los impactos causados por la extracción de agua subterránea de este acuífero, Monturaqui, Negrillar, Tilopozo. Tilopozo, ¿se acuerdan de La Vega? Tilopozo. ¿Quiénes tienen derechos de aprovechamiento provisional respecto a este acuífero? Es Minera Escondida. No se considera en las resoluciones de la Autoridad Nacional de Agua a la minera Zaldívar ni tampoco Rockwood. Después, pero se los dejo planteado para que después lo retomemos. Lo importante, hay 3 ámbitos importantes en este plan de alerta temprana que establece la Dirección de Aguas. No generar una disminución más allá de 25 centímetros del nivel freático del sector Tilopozo, ¿ya? Que no disminuya en más de 25 centímetros ese nivel, ¿ya? Porque afectaría a Las Vegas, a todo el material vegetacional. No generar una disminución de un 6%, más allá del 6% del flujo pasante, es decir, el acuífero va hacia esa zona, por lo tanto, no hay que disminuir un 6% ese flujo, ¿ya? Que la recarga, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Y no podrán explotarse más allá de 1.800 litros por segundo de los derechos constituidos, ¿ya? Esos son las 3 elementos fundamentales que se establecen en este plan de alerta temprana, que siguió en operación hasta el año 2010. ¿Qué dice entonces? Bueno, se medirá el nivel al centímetro, en un limnímetro, que es una regla, en un punto que se denomina punto H de Tilopozo. Es decir, se colocó, no en esta misma, sino que en otro afloramiento, un poco más al lado, se colocó un limnímetro para mirar las diferencias de nivel. Se registrará el espejo de aguas y la profundidad de las lagunas. ¿Ya? Ahí está mal escrito. Hay lagunas en esta parte sur del salar, entonces se indicaba que la empresa tenía que registrar la superficie, el espejo, ¿ya? Cuánta superficie abarcaba la laguna y su variación estacional, porque las lagunas varían estacionalmente y entre los años en su tamaño, y la profundidad. Y establecer una línea base de variaciones estacionales desde el año 85 a la fecha. La medición en Tilopozo no corresponde. Durante 10 años de operación de este plan de alerta temprana, la empresa estaba obligada a entregar informes anuales. La empresa informó que el nivel de agua en Tilopozo iba aumentando. Y informaba eso. Y eso se produjo. Y durante 10 años, todos los años, hay apelo a la transparencia de la empresa informó el problema, ¿ya? Durante 10 años informó que el nivel de agua en Tilopozo aumentaba y no disminuía, ¿ya? ¿Qué estaba ocurriendo? Que la regla limnimétrica estaba sublimando, se iba enterrando con los años. Y eso hacía que el registro diera como resultado el aumento del nivel de agua en Tilopozo. Están los informes, ¿ya? Disponibles para eso, ¿sí? Solo para precisar, ¿por qué es la empresa la que tiene que avisar a la Dirección General de Agua y no la Dirección General de Agua es la que tiene que estar monitoreando la variable que está en medición? Los planes de alerta temprana en su conceptualización son una obligatoriedad para la empresa en cuanto a no dañar algunos indicadores ambientales del acuífero, pero es ella la que está obligada a informar. Y bueno, y el otro, el indicador, ahí después Manuel me podrá aclarar, pero el indicador de los 25 centímetros es discutible, ¿ya? Es discutible, hay un informe que establece este indicador 25 centímetros de variación de nivel que se discute, es una cuestión que hay que pensar como al futuro, pero bueno, son estándares que deberán precisarse. A ver, hay solicitadas varias palabras de los diputados. Yo también quiero hacer algunas consultas, pero
Las Estoy dejamos para el final, reservándome el decís derecho, tú. claro, al final para que Bueno, que termine con después la se nos van a exposición, olvidar. anótenla mejor para no perder el hilo, porque está interesante. Usted está haciendo toda una línea cronológica respecto de cómo ha variado no solamente la decisión de la autoridad, sino que también los niveles de agua. Claro, ahí, pero después se reconoce que eso está, después se reconoce de manera, por acuerdo, que eso estaba mal hecho en definitiva, ¿ya? Y se toman otras medidas, pero se estuvo informando durante 10 años, todos los informes, yo leí en esta investigación, todos los informes anuales, etcétera, que se informaba que iba aumentando el nivel. Bueno, impacto al sur del Salar de Atacama. El año 2009 nosotros desarrollamos un pequeño análisis que fue bastante contradictorio respecto a con la empresa. Y hicimos una estimación de la variación del tamaño de Las Vegas y las lagunas desde el año 79 al 2009. ¿Por qué hasta el 2009? Porque el 2010 hicimos el informe. Y comprobamos que existe disminución del tamaño de Las Vegas y lagunas, sostenido del año 79 al 2009. La Vega de Tilopozo. ¿Con qué información hicieron eso si la que estaba informada era que aumentaba? No, lo otro tenía que ver con el nivel de agua y esto tiene que ver con las superficies, con el tamaño de Las Vegas y con el tamaño de las lagunas. Entonces, con imágenes satelitales. Entonces, en la Vega de Tilopozo, nosotros comprobamos que a esa fecha había disminuido en un 20%. Y la Laguna La Brava, que eran las dos sensibles, la Laguna La Brava en un 44,7% del tamaño. ¿Ya? Causas probables, bueno, fragmentación ecosistémica, los caminos que se han construido en esa zona son caminos para exploración minera, para hacer los monitoreos, parece una telaraña, al sur del Salar de Atacama parece una telaraña de caminos, no controlados por nadie, o la explotación también de la agua subterránea de las empresas mineras. El año 2012, la propia Autoridad de Aguas hace un informe técnico que es una revisión sobre los planes de alerta temprana con condicionamiento a derechos que se habían entregado, estos derechos provisionales en función que no se dañaran ciertos indicadores ambientales. Se hace un análisis preliminar del plan de alerta temprana de Monturaqui, Negrigar y Tilopozo. ¿Y qué dice? Se señala que no se han observado descensos más allá de 25 centímetros en el nivel de agua de Tilopozo. Eso dice la autoridad ambiental. Los informes dicen lo contrario. No se ha identificado efecto en la zona sensible. El modelo, porque todo esto, y aquí viene un tema que creo que es central para lo que les voy a comentar después. El modelo no está reproduciendo fielmente el comportamiento del acuífero y propone refinar el modelo. ¿Ya? Acuérdense de los modelos porque lo vamos a retomar más adelante. Es central. El informe de Mirada Escondida incluye datos de Saldívar, claro, porque es más importante tener, mientras más puntos de monitoreo, mientras más información uno tenga, puede reproducir mejor lo que está ocurriendo. Pero no incluye datos de otras empresas. Y dice la Autoridad de Aguas, se dice a sí misma, las extracciones de roadwood pueden afectar las proyecciones. Entonces lo que uno se pregunta es, ¿por qué no todas las extracciones de todas las empresas forman parte del análisis que se hace al sur del Salar de Atacama? Es un tema importante a tener en cuenta. Miren, esta es una imagen del año 89 y lo que está aquí en amarillo, a ver si el cursor me acompaña, ahí está. Eso que está en amarillo ahí, eso es Sociedad Chilena del Litio, el año 89. Esas son las piscinas de evaporación. Y eso hoy día. ¿Se ve la diferencia? Miren. La mancha amarilla que acá es SQM. Al año 2009, este es el aumento de la zona de evaporación. Es decir, ha aumentado más de 7 veces la superficie evaporativa, es decir, la capacidad de producción y la superficie evaporativa de las empresas que están produciendo litio en la parte sur del Salar de Atacama. Entonces, cuando hablamos de gobernanza del agua, de los salares y la naturaleza, solo saco a colación lo siguiente, dicho por el propio Estado, en este caso la Comisión Nacional del Litio, en el informe final del año 2015. No hay medio actual de fiscalización operacional sobre el manejo del litio. El Estado. Y sumémosle para atrás todo el recuento histórico que yo les he hecho, con más precisión o menos precisiones, hay una problemática patente, ¿ya?, donde las autoridades, las empresas y las comunidades tienen harto que hacer. El año 2016, ¿qué pasa para el futuro?
Aumento de la capacidad productiva de Rockwood, se acaba de aprobar la adenda número 5 de Rockwood, ¿ya? Van a pasar de una capacidad productiva de 80 a 170.000 metros cúbicos al año, es decir, más que duplican su capacidad productiva. Se extrae salmuera, pero bueno, agua, ¿no? Se está discutiendo, la minera escondida está discutiendo la continuidad de las extracciones, ¿ya? Los derechos provisionales actuales entregados expiran en el año 2019. Minera Escondida apostó en todos estos últimos años a hacer extracción de agua de mar, ¿ya? Pero los proyectos no dan. Económicamente les sale más rentable seguir explotando el acuífero Monturaqui, Negrillar, Tilo Pozo. Por lo tanto, hoy Minera Escondida va a empezar un diálogo tanto con las autoridades como con las comunidades para aumentar el periodo de extracciones. Bueno, y no se sabe, por ahí dicen que SQM va a aumentar también su nivel de producción de nitrato de potasio. No sabemos las proyecciones de Saldívar, pero todo apunta a que va a seguir y continuar y aumentar, ¿ya?, el nivel de extracción de agua de estas zonas que son vulnerables y que se viene diciendo desde el año 77 que así lo son. ¿Qué es lo que nosotros apostamos ¿en qué apostamos? Nosotros apostamos a que se dé un salto, que se trabaje en un 2.0 en la relación de la vigilancia ambiental, y ahí proponemos un plan conjunto de vigilancia ambiental territorial. La Autoridad Ambiental en Chile ha reconocido que las vegas y los humedales son de importancia patrimonial, natural, cultural de las comunidades indígenas, pero no las ha incorporado en el trabajo conjunto. El Estado también sigue siendo subsidiario, por lo tanto le dice o le envía mensaje a las comunidades indígenas: bueno, ustedes arréglenselas con las empresas mineras, establezcan acuerdos de cooperación mutua, pero son acuerdos entre privados. El Estado ahí ha tomado un rol subsidiario respecto a estas temáticas. Tú me preguntabas adelante, bueno, ¿y cómo el Estado? ¿Y aquí el Estado dónde está? El Estado está en las capacidades que tiene, pero para esto hace falta un avance mucho mayor desde el punto de vista, a mi juicio, de regulación y de trabajo conjunto. Nosotros desde el año 2010 que estamos intentando que las empresas mineras, una cosa tan simple como la siguiente: hoy día las empresas mineras, cada una, las 4 empresas, cada una tiene su propio modelo matemático para predecir e indicar cómo está haciendo las cosas respecto a la extracción de agua subterránea. Cada uno tiene su propio modelo. Y nosotros sabemos que los modelos se van perfeccionando, pero cada una de las empresas tiene su propio modelo. No hay un modelo conjunto. Las capacidades técnicas de las empresas mineras han aumentado de una manera significativa respecto a las capacidades técnicas de la autoridad ambiental, ¿ya?, respecto a esta temática. Entonces, imagínense, en una zona vulnerable cada empresa tiene su propio modelo y la autoridad ambiental va 50 pasos atrás. No hay un modelo único, ¿ya?, y conjunto que utilice las empresas. No hay. Y si algo va a ocurrir, probablemente sea voluntario. Y sabemos que la voluntad termina cuando los indicadores ambientales empiezan a prenderse las luces rojas. Entonces nosotros decimos, bueno, es la oportunidad de que el Estado, junto con las empresas y las comunidades indígenas, participen en estos planes de vigilancia ambiental. Las comunidades tienen mucho que decir. El Estado le ha reconocido algunas cosas y le ha dicho que participen, pero no de manera vinculante. Hoy día las empresas están desarrollando monitoreos participativos, sí, pero son monitoreos participativos que no tienen ningún vínculo. Lo que están haciendo las comunidades indígenas recién es aprender ahí. Y claro, está toda la normativa vigente y el convenio 169 que da una plataforma importante para esta forma de ver la utilización conjunta de la agua de aquí al futuro. ¿Qué nos faltaría entonces? Incorporar una perspectiva sistémica para el desarrollo sustentable, sostenible. ¿Mediante cuáles mecanismos? Impulsar una instancia territorial regional que se vean estas cosas, es decir, si se quiere mirar el Salar Punta Negra, se tiene que ver el Salar Punta Negra con el Salar de Atacama. No son cosas distintas, están bajo el mismo territorio y han tenido un uso conjunto histórico de hace más de 10.000 años. Fomentar organismos de cuenca, disminuir la atomización del servicio público, incorporar sistemas de toma de decisiones conjuntas, analizar la incorporación de seguros ambientales respecto a las catástrofes, bonos, no sé. ¿Qué información se debe integrar? Los datos necesarios mínimos para resolver los conflictos. Hoy día existe conflicto. Hay conflicto con la gente. Es una cohabitación entre las empresas mineras y la comunidad indígena permanentemente en conflicto. Yo he formado parte de las mesas técnicas entre Minera Escondida y la comunidad de Peine, y Rockwood y la comunidad de Peine. ¿Hay acuerdos? Hay acuerdos de compensación, pero son respecto al tema ambiental
son conflictos permanentes. ¿Ya? No se ha superado la problemática ambiental. ¿Cómo se integra la información? A través de planes de monitoreo conjunto, redes de vigilancia integradas, incorporación de telemetría y automatismo. Hoy día no es necesario ir a todos los puntos para tener información. ¿Cuándo se dispone la información integrada? En forma oportuna. Se requiere pensar en sistemas de alerta acoplados con sistemas de expertos. Es decir, hoy día existe tecnología para hacerlo. ¿Dónde se inicia la integración? En función de los riesgos de afectación socionatural, la vulnerabilidad de los ecosistemas y las amenazas respecto a la utilización del agua. ¿Quiénes integran la red? Las agencias públicas, obvio, fiscalizan, tienen su rol de fiscalización. Los privados que dan uso para la generación productiva y la rentabilidad, y las comunidades que cohabitan si son sus territorios. ¿Ya? Sobre la gobernanza del agua y la naturaleza, les voy a dejar ahí un documental que hizo la televisión francesa el año pasado, donde la gente de la comunidad de Peine da luces respecto a lo que ellos piensan sobre la gobernanza del agua en su propio territorio. Ellos tienen propuestas, las comunidades hoy día tienen capacidad de desarrollo de propuestas, es importante de revisarlo. Es una vista del Salar de Atacama desde la comunidad atacameña de Peine. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Jorge. La verdad es que ha sido muy interesante la exposición y muy bien documentada. Yo ofrezco, no sé, tomemos el acuerdo acá, escuchemos lo que nos tiene que decir nuestro segundo invitado y después hacemos una ronda de preguntas, porque parece que están muy vinculadas las exposiciones. Y por razones de tiempo también. ¿Cuál es la tuya? Don Manuel Contreras Leiva, que es el director ejecutivo del Centro de Ecología Aplicada de la Región Metropolitana. Del Centro de Ecología Aplicada de la Región Metropolitana. Don Manuel, bienvenido. Primero que nada, agradecer la invitación y un poco contarles que va a ser muy distinta, pero extremadamente complementaria de la presentación de Jorge, porque ahora el énfasis es más científico y lo que les voy a tratar de transmitir es cómo funcionan estos sistemas naturales. Entonces, el título es Cuenca endorreica y los humedales alto andino. Y lo primero es señalar de qué estamos hablando territorialmente cuando hablamos de los sistemas alto andinos. Y es básicamente toda la zona andina sobre los 2.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, desde Arica, llegando hasta la zona sur de Copiapó. Más o menos de esa zona estamos hablando. Y que se extiende con distintos atributos hacia el norte, incluso llegando a sistemas que están en Colombia. Es una zona andina que está muy estudiada, que está muy trabajada en términos de realizar investigación básica en estos lugares. Es lo que se conoce como la región de la Puna, y dentro de los cuales encontramos sistemas andinos de básicamente salares, vegetación que está asociada a este tipo de ambiente, a este tipo de clima, y donde son característicos los elementos del territorio que se estaban presentando en la presentación anterior de los salares, los bofeales y las vegas. Son sistemas particulares que están adscritos a estos ambientes, y el concepto que les voy a tratar de transmitir es el tema de que son ambientes extremos. En ambientes extremos se generan situaciones particulares, ecosistemas particulares, ecosistemas únicos. Y estamos hablando de este tipo de ecosistemas en los cuales se mantienen por las mismas características extremas una gran singularidad, una rica biodiversidad y una gran singularidad. Son sistemas extremos, los vamos a revisar en detalle después. Entonces, estos atributos que los encontramos básicamente en los salares, los lagos, vegas y bofeales. Primer concepto, cuenca endorreica. Son cuencas cerradas. Eso quiere decir que la principal entrada de agua es las precipitaciones y la principal salida de agua es evaporación. La definición de dónde se acumula los acuíferos que hemos estado escuchando no es muy clara, porque son lagos subterráneos. Cuando hablamos de lagos, tenemos que conceptualizarlos como una esponja, son roca que está fracturada o material geológico que está fracturado, que en los intersticios, entre las pequeñas partes, se acumula el agua. Entonces es un gran depósito que está a distintos niveles de profundidad, pero el atributo es que son cuencas cerradas. Y esto es un diagrama en lo cual se ve este concepto de las cuencas cerradas. Por eso se forman salares. Se evapora el agua y cuando se evapora el agua deja la sal y queda la sal. Entonces, básicamente en el ciclo hidrológico lo que tenemos es entrada por precipitaciones, se recarga por las lluvias
El rol, por ejemplo, que tienen los glaciares en las cuencas es, respecto al balance hídrico, es un porcentaje menor respecto a los balances globales, son muy importantes respecto a ecosistemas particulares. Si yo hago balance total en una cuenca, los estudios que hay, por ejemplo, en la zona central de Chile, dan cuenta de que menos del 10% del balance proviene de los glaciares. La mayor recarga pues viene de las precipitaciones y de las nieves. Entonces, cuando la Dirección General de Agua, por ejemplo, prospecta la recarga que vamos a tener, prospecta la nieve. Porque depende de la nieve, es la cantidad, el año hidrológico que vamos a tener en la temporada siguiente. Entonces, los glaciares en esta zona son particularmente relevantes porque tienen ecosistemas que están asociados. Y esos ecosistemas dependen de los glaciares. Pero respecto a la cuenca, la mayor recarga proviene de las precipitaciones sólidas y líquidas. En estas cuencas endorreicas, lo que ocurre es que esta recarga... Se me olvidó traer un puntero, hubiera sido más fácil con el puntero. El mouse. No sé. Ahí, mira, ahí apareció la flecha. Ahí anda perdido. Se recarga, se infiltra en el subsuelo. Ese viaje puede durar años, decenas de años y otras escalas de tiempo. El viaje de estas precipitaciones que ingresan, que recarga la cuenca endorreica y que se acumulan en estos acuíferos, es una escala que supera los años, es una escala de tiempo muy alta. Y una vez que llega a la superficie, se evapora y forma los salares. Y todas las entradas son las que recargan estos acuíferos. El principal depósito de agua en estos sistemas son los acuíferos de agua subterránea. De manera simple es lo que tenemos esto. Una cuenca cerrada, una cuenca endorreica, este gran acuífero profundo que sus tamaños son dependientes del tipo de sistema, del área en el que están, depende mucho de las características geológicas. Y de estos acuíferos afloran agua. Estos acuíferos son sistemas cerrados que están debajo de la tierra y al estar cerrados están en presión. Si nosotros tenemos un globo lleno de agua y lo pinchamos, sale un pequeño flujo de agua. Ese pequeño flujo de agua son las vertientes que aparecen en las cuencas endorreicas y que dan origen a todos estos sistemas humedales, las lagunas que se refieren en la presentación anterior. Al estar en presión, sale de forma natural unos pequeños flujos de agua que salen en superficie y en estos sistemas aparece un flujo de agua superficial y aparece un humedal. Como está en presión, si yo comienzo a sacarle agua, comienza a disminuir la presión. Y lo primero que afecta es que disminuye los caudales de estos pequeños flujos que salen en superficie. Es un fenómeno físico. Y este fenómeno físico es el que indica que si yo disminuyo la presión de los acuíferos, voy a disminuir la disponibilidad superficial para la mantención de los sistemas naturales. Ahora, como normalmente cuando se extrae agua de estos acuíferos se hace en mucha profundidad, normalmente la extracción de agua no nota merma porque está en un gran estanque, que yo estoy sacando agua desde el fondo, entonces los primeros indicios se ven en superficie, en los niveles más superficiales. Yo les voy a transmitir un poco los conceptos de cómo se vinculan estas cosas. Entonces, lo que tenemos es que este sistema en cuenca endorreica, en el cual están estos acuíferos profundos que son recargados por las precipitaciones, y estos acuíferos son los que mantienen los sistemas naturales. En términos naturales, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un nivel de presión que está sostenido por este acuífero profundo, que es esta roca que está, por así decirlo, llena de agua, y tiene distintos estratos geológicos, pero dadas las características de estos acuíferos, el nivel de energía del acuífero confinado llega hasta la superficie del suelo. Aparece agua en superficie, y es por la presión en la que está esta agua acumulada con el tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos, en la mayoría de las zonas endorreicas, es que está esta presión aportando, sube hasta la superficie, se forman estas vertientes y esta vertiente escurre superficialmente y se forman estas pequeñas lagunas y estos salares. Todo eso depende de este acuífero profundo que en forma natural está abasteciendo algunos puntos de la superficie. Por eso los salares son ciertos puntos donde se forman los humedales. En esos puntos es donde existe la conexión entre el agua superficial y el agua subterránea que está en el acuífero profundo. Este nivel de acá es el nivel de energía que permite que el sistema se mantiene. Cuando esto disminuye en presión, los caudales disminuyen y obviamente la expresión superficial disminuye.
Ahora nos vamos a referir básicamente a conceptos biológicos y de ahí los vamos a integrar. Lagunas y salares, sistemas complejos en el cual las características fisioquímicas son particulares, donde el proceso que domina es evaporación. Como es evaporación, las sales se concentran. ¿Cómo se concentran? Con procesos químicos que se conocen, se llaman vías evolutivas de la química. Sabemos perfectamente de cuando el agua surge en una concentración que no es muy distinta a la que está en el vaso de agua. Ese vaso de agua se usa un concepto de salinidad que se denomina conductividad, de tener 500 microsiemens, que es una unidad eléctrica. El agua que sale del salar no debe tener más del doble, 1000 microsiemens, que es la misma que tiene el río Maipo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de estos lugares, el agua que aflora desde el agua subterránea es muy parecida al agua que consumimos de agua potable en casi todo el país. Pero, debido a la evaporación que ocurre en estos lugares, nace con una salinidad muy baja y termina 3 o 4 veces la salinidad del agua de mar. O sea, las aguas que tenemos los salares tienen 3 o 4 veces la salinidad que tiene el mar. Entonces, y todo ese proceso es exclusivamente de evaporación. Los sistemas, en la parte más salina, están las lagunas y los salares, y en la parte donde aflora el agua es donde están las vegas. Las vegas y los bofedales están siempre asociados al punto donde sale el agua dulce, no donde están los salares. Simplemente aquí hay una restricción fisiológica entre los organismos. ¿Qué es lo que vemos espacialmente? Esto es una fotografía de varios salares. Aflora, estos puntos negros indican el agua de menor salinidad, aflora el agua dulce, se forman estas manchas rojas que están acá, que es la mancha de vegetación, ahí estarían asociadas las vegas y los bofedales, y todo el resto son lagunas de alta salinidad. Estos son los ambientes de los flamencos. Los flamencos se alimentan dentro del salar de estas lagunas de alta salinidad, ahí encuentran su alimento. Y esta configuración son distintos salares, todos tienen formas distintas, porque depende de la configuración en el territorio. Depende de cómo aflora el agua y cómo se distribuye, es donde se asocian los ecosistemas tipo humedales. ¿Esto qué nos dice? Que toda la configuración espacial de estos ecosistemas es única. No hay otro igual en un salar. En un mismo salar podemos tener configuraciones distintas, siempre son únicas. Y ahí que se forma este concepto, que fue acuñado por ahí por los años 80, de una configuración morfológica, aflora el agua, donde aflora el agua se forma la vega, existe un canal de distintas extensiones que puede tener decenas de metros hasta kilómetros. En todo este proceso es donde se produce la evaporación y se acumula en la zona de menor altitud en una laguna, en una cuenca endorreica, donde se forma la laguna. En esos lugares son los sitios de reproducción y alimentación, en particular, por ejemplo, de los flamencos. En estos lugares encontramos vegetación súper específica, en algunos casos endémica, que está adecuada a este tipo de ambiente, que vive asociada a estos sistemas donde hay disponibilidad de agua dulce en los salares. Distintos tipos de vegetación, que son las formaciones vegetacionales que ocurren en el altiplano. Y el concepto vinculado al agua, lo voy a graficar en esta diapositiva. Nivel freático, que es, y es un concepto muy relevante, si nosotros nos ponemos a nivel del suelo y empezamos a excavar, vamos a encontrar un punto en el cual el agua va a estar disponible, vamos a ver agua libre. Ese nivel de agua libre se llama tabla de agua o nivel freático. Y la vegetación queda arriba. En la medida que el nivel de freático disminuye, la vegetación tiene más o menos agua disponible. La vegetación, las plantas, hacen un negocio muy simple a través de la fotosíntesis. Requieren agua, bombean agua desde el nivel freático para fijar carbono. Si no tienen agua, no pueden hacer fotosíntesis. Para hacer fotosíntesis requieren agua. Si disminuye el nivel de agua, hacen menos fotosíntesis. Ese es el proceso en el cual están involucradas las plantas. Entonces, en nuestro sistema, el nivel freático que está en superficie aflora, mantiene las vegas, sigue fluyendo por la pendiente, se evapora el agua y quedan las sales acumuladas al final. Entonces, si yo tengo vegetación en cualquier lugar en una cuenca endorreica que se alimenta de agua subterránea, el nivel freático sube o baja y dependiendo si sube o baja, tengo mayor expresión biológica de la vegetación. Entonces hay un vínculo muy estrecho en las cuencas endorreicas, y este es un concepto importante que estoy tratando de transmitir, entre el nivel freático y el estado de la vegetación en estos lugares. Un elemento súper críptico en estos sistemas son los flamencos, y así como las comunidades datan de 10.000 años, los flamencos tienen mucho más tiempo yendo mucho a estos lugares, y una de las características importantes de estos lugares
es que hay una oferta de alimento que está distribuido en los salares, en los sistemas salinos, que está dado por las comunidades microbianas que viven en los salares. En los salares se forman, y todos estos colores que ven en esta diapositiva son comunidades microbianas particulares, específicas, que se desarrollan en los lugares de las cuencas dorreicas, que son parte del alimento de los flamencos. Sin este alimento no hay poblaciones flamencos, pero para que esté este alimento tiene que haber lagunas, tiene que haber agua. Estudios que se han estado realizando a nivel internacional en los 4 países en los cuales se distribuyen las 3 especies de flamenco más andino, y uno de los trabajos más recientes son el uso de seguimiento satelital de estos flamencos, muestra que las poblaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, en el Salar de Atacama, durante el verano, en invierno, se distribuyen en Argentina, el sector de Santa Fe, van a alimentarse en esas lagunas, y otros se migran hacia los sectores bolivianos. Entonces, lo que estoy indicando es que hay algunas especies, en particular los flamencos, las más móviles, que utilizan el área sur de Sudamérica como un complejo de sistemas, dentro de los cuales uno de ellos, sus hábitats son los sistemas chilenos. Hoy día, el nivel de conocimiento que se tiene de estos sistemas acuáticos que están presentes en las zonas andinas, en las cuencas endorreicas, a nivel de los afloramientos de agua subterránea, las comunidades que ahí viven, en los canales y las lagunas, el nivel ecológico está detallado a nivel de qué especies viven ahí, cuáles son los requerimientos en términos de la cantidad de agua que se requiere, la calidad fisicoquímica del agua que es necesario mantener estos sistemas. Y eso está adscrito a numerosas publicaciones que han mostrado el funcionamiento de los sistemas ecológicos en condiciones extremas, en sistemas extremos. Básicamente lo que tenemos, y de nuevo volviendo al concepto de los acuíferos, es que en la medida que aflora agua a la superficie, si es agua dulce, aflora y mantiene una vega. Si es agua salada, dentro de las lagunas se desarrollan los sistemas microbianos por evaporación o por aparición directa de sistemas salinos. Y en estos lugares donde están los flamencos, y en estos lugares donde tenemos todas las vegas y vegetación que está utilizando agua en términos de humedad en el suelo. Entonces, básicamente un sistema ecológico complejo que está sostenido en toda su riqueza biológica por la presencia de los aportes que provienen de las aguas subterráneas. Aquí hay un análisis respecto de cómo se comportan en el tiempo los humedales, y aquí hay una gráfica que muestra un humedal de la segunda región, en el cual todo lo que está en rojo es un área del humedal que está presente 100% del tiempo. El color rojo significa que desde los años, el único registro que está disponible para preguntarle a los humedales la historia son unas imágenes Landsat que están del año 75 a la fecha. Si uno quiere ir más atrás de los humedales, la única memoria histórica disponible son las comunidades indígenas que viven en estos lugares. No hay otro dato. O comunidades indígenas, que tienen una historia más larga, o las imágenes Landsat, que de los mediados de los 70 hasta la actualidad están disponibles para reconstruir el comportamiento. Si uno quiere preguntarse una escala de tiempo mayor, la única forma es preguntarle a las comunidades. Al preguntarle a las imágenes Landsat, las imágenes satelitales, lo que muestran es que hay ciertas zonas, y las que están en el color amarillo, que no están todo el tiempo presentes. Hay áreas que están presentes todo el tiempo y hay otras áreas que no están todo el tiempo presentes. Y si uno le hace la pregunta, ¿cómo ha estado en el tiempo? Por ejemplo, esto es un estudio que hicimos para el Ministerio de Medio Ambiente, que analizamos gran parte de los humedales de la segunda región, de prácticamente toda la segunda región. Hay algunos de ellos que están, si analizamos desde el 88 a la fecha, 2006 e incluso hasta el 2010, muestran que no han cambiado su superficie en el tiempo, que están relativamente estables en términos de su cobertura espacial. ¿Cuánta vegetación en superficie? En ese registro de tiempo se ha mantenido constante. Hay otros sistemas, como los sistemas acuáticos, que hay zonas que son mucho más pequeñas en el tiempo, y esto muestra la superficie que ha estado permanente en el tiempo, y en algunos años en particular tiene una expresión en términos del espejo de agua mucho mayor, lo mismo que la vegetación. Entonces, dependiendo del sistema que estemos analizando, es cómo se comporta en el tiempo. ¿Por qué? Porque está estrechamente vinculado a la recarga natural que tiene el sistema. En forma natural este varía, y obviamente asociado a los efectos antrópicos de la extracción de agua también varía, pero los sistemas tienen una dinámica temporal. Así como vimos algunos que estaban estables en el tiempo, hay otros que están en franca disminución de la superficie, en términos de la vegetación viene disminuyendo, en una tendencia de disminución temporal. Aquí hay un ejemplo, desde el año 84 a la fecha, que debía funcionar, pero
había una línea de tiempo acá. Ahí se quedó tratando de cargar la película. Bueno, vemos si carga. Lo que mostraba esta imagen, está una escala de tiempo donde iba a mostrar qué zonas del sistema estaban permanentes en el tiempo y otras estaban ausentes en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que la relación es extremadamente dinámica. Esto es un indicador que da cuenta de la salud de los sistemas. Esto es Aguas Calientes 3, es la parte alta de la cuenca de Atacama. Son pequeñas cuencas que están muy arriba en la cuenca alzada de Atacama. Y debería haber funcionado, pero lo que les quería transmitir era esto. Esto es un resumen. Segunda región. Todos los puntos que están en verde indican que los sistemas, esto está hecho para toda la región, vamos a ver qué pasa. Todo lo que están en verde son sistemas que muestran estabilidad en términos de cobertura espacial, de la cobertura superficial de la vegetación. Los sectores que están en rojo muestran que hay una disminución en la superficie de la vegetación de estos sistemas humedales, y los sistemas que están en amarillo muestran que además hay presión de tipo antrópico. Entonces, la conclusión que llegamos en este estudio es que hay sistemas que efectivamente están asociados a alguna presión de origen antrópico que están disminuyendo, pero también hay otros sistemas, de manera natural, que están disminuyendo su superficie. Y en esta zona en particular la recarga es un tema particularmente relevante. Entonces, si uno se encuentra un sistema que está siendo afectado, hay dos fenómenos que están jugando un rol importante: la recarga y la extracción. Tenemos muchos sistemas, como se ve en esa figura, que solo por la menor recarga, y en particular si uno va a la segunda región, todo el sector del humedal asociado a Ollagüe, están sin extracción y con mucha disminución de superficie en términos de la vegetación. Entonces los fenómenos confluyen y son aditivos. Si hay un fenómeno menor recarga, pero además tengo extracción, el efecto neto lo tiene los sistemas humedales en superficie. Cuando hablamos de las presiones, tenemos estas presiones globales. Cambio climático es un tema para todos y efectivamente la menor disponibilidad de recarga está siempre presente, pero además hay un montón de presiones sobre los sistemas locales, en el cual está el pastoreo, la extracción de agua subterránea. Hay un tema, ese logo que apenas se ve ahí, está cuando uno llega a Calama y va hacia San Pedro de Atacama, hay un aviso en el cual se promociona el cultivo de la especie introducida. Yo creo que el único lugar en que yo he visto en el país esa información. Entonces se fomenta la introducción de especies invasoras. El turismo y la extracción de materia orgánica también es un tema importante en esto inorgánica, eso está mal escrito. Pero bueno, ¿qué tenemos? Una suma de factores de amenaza que afectan a estos sistemas ambientales endorreicos, en la cuenca endorreica, que son únicos y muy dinámicos. Síntesis de lo que estaba hablando. ¿Qué le sucede a los humedales con el agua? Todos los escurrimientos, mucha agua, los sistemas crecen. Poca agua, se salan. El río Loa. El efecto que tiene el río Loa con la disminución de caudales comenzó a aumentar la salinidad. Probablemente muchos de ustedes se acuerdan de la predominancia de camarones que había en el sector del río Loa. Esos camarones ya no están a pesar de que hay agua. Y la razón es que la salinidad pasó por el umbral de permanencia de esas especies. Entonces, los ríos comienzan a disminuir en caudal y dada la evaporación que existe en las regiones por el régimen climático, comienzan a aumentar en salinidad. Al final del día podemos tener agua, pero van a ser solo comunidades de microorganismos que van a estar presentes en esos sistemas. Todo el resto se queda afuera. Y después de eso se secan. ¿Pero qué les pasa a las vegas y bofeales? Mucha agua, mayor recarga, años lluviosos, aumentan su expresión espacial. Tenemos más vegetación en superficie. Poca agua, lo primero que le pasa es que se secan. Y de eso tenemos muchos ejemplos. Y lo segundo, que es el síntoma más difícil de controlar, es que los suelos se salinizan. Esos dos fenómenos hacen que la estructura del sistema se pierda, porque la estructura del suelo, una cosa es que se pierde la humedad del suelo, los niveles freáticos se profundizan, y lo segundo es que aumenta la salinidad del suelo. Una novedad que guarda relación con la importancia de estos sistemas. El concepto de ecosistemas extremos ha tomado mucho auge en los últimos años, particularmente por el tema de astrobiología, de la búsqueda de la vida en el universo. Esto, que parecen muchas figuras raras, son estas comunidades bacterianas que están presentes en el salar de Atacama. Estas son una laguna de Tebenquiche, La Brava. Estos casi pasan imperceptibles.
Estas comunidades, las últimas publicaciones que hemos terminado, son exactamente las mismas que dieron origen de la vida en la Tierra hace 4.000 millones de años y están vivas en Atacama. O sea, los organismos que formaron la vida en la Tierra están presentes en estas lagunas. La razón es que si uno compara la puna con las condiciones probables de cuando se formó la Tierra, hace 4.000 millones de años atrás, son muy parecidas a las que tiene la puna. Entonces tenemos altas radiaciones, baja presión de oxígeno, la extrema aridez, la presencia de elementos como el arsénico hace que el sistema sea muy parecido a cómo era la Tierra cuando se formó. Y además hay un correlato también, que hoy día existe una cierta evidencia que se está discutiendo, que son las mismas condiciones que hay en Marte hoy día. Si uno compara la puna y va a Marte, debería encontrar lo mismo. Hay un par de publicaciones que demuestran que efectivamente los hallazgos geológicos que hay de Marte, esos organismos serían exactamente los mismos que hay hoy día viviendo en las lagunas de Atacama. Entonces estamos hablando que estos sistemas en términos biológicos son sistemas que son únicos a nivel de la biodiversidad que están presentes, que están muy vinculados con la disponibilidad de agua en nivel del suministro. Cualquier variación en el suministro de agua modifica el comportamiento y la estructura de estos ecosistemas. Esto hoy día es un concepto que se está trabajando a nivel de los 4 países que respecto a estos sistemas microbianos y algo que se está fomentando además con turismo que ya comenzó en el área de San Pedro de Atacama, en Atacama en general, que es esta ruta de las huellas del origen de la vida basada en estos microorganismos. Entonces estamos hablando de que la singularidad que tienen estos sistemas no solo está dada por las especies crípticas como los flamencos, la vegetación, sino que además hay otro tipo de organismos que están presentes y hacen la singularidad y la unicidad de estos ambientes ecológicos. Y todo ello, la primera premisa, es que están vinculados al suministro de agua desde los acuíferos. Y lo segundo, que su expresión superficial está muy asociada a todas las amenazas. No solamente el agua es una condición, pero las amenazas también lo pueden traer. A modo de ejemplo, hay unos sistemas parecidos a esto en Argentina, en el cual la descarga del agua tratada desde las comunidades, de los pueblos locales, ingresaron a estas lagunas y provocó el colapso del sistema natural. La razón es extremadamente simple y es porque en estos sistemas extremos no hay carbono y el poco que hay se comparte entre todas las bacterias. Si yo le agrego carbono, como puede ser aguas tratadas de una población, le entrego el nutriente limitante al libitum y eso hace que se desarme toda la estructura biológica que está presente ahí. Entonces, en estos sistemas hay una cierta singularidad también en los procesos. Los últimos resultados que tenemos de estos lugares dan cuenta que en términos biotecnológicos 50% de las reacciones biogeoquímicas que descubrimos ahí no están descritas para la ciencia. Son 50% de información nueva, es un laboratorio que está presente en estos sistemas. Y el 50% de las comunidades biológicas tampoco están descritas para la ciencia, en términos de estos microorganismos. Entonces, síntesis para esto, cuando estamos hablando del manejo de humedales, en la discusión, y respecto a la que señaló Jorge previamente, hay una discusión que no se ha dado en el país. Hay lugares que definitivamente tienen que estar sujetos bajo protección completa, preservación. Y hay otros lugares que efectivamente puede haber un uso, pero tiene que ser tomando en consideración todos estos conceptos de cómo funciona, cómo interactúa con las comunidades locales, cómo interactúan en términos de las comunidades biológicas y no solo adscritas a un solo lugar en el territorio. Estos son complejos de humedales que hay interacciones sociales y con interacciones ecológicas que mantienen la expresión biológica de estos sistemas. Muy bien. Muchas gracias, don Manuel Contreras, que es el director ejecutivo del Centro de Ecología Aplicada de la región metropolitana. Ambas presentaciones muy interesantes. Yo voy a ofrecer la palabra a los diputados y diputadas que quieran hacer algunas consultas. Diputada Checardini. Muchas gracias, presidente. Agradecer la exposición de Jorge y Manuel, ambos muy explicativa y ilustrativa para nosotros. Tengo preguntas para ambos. Primero para Jorge. Una de las cosas que señalabas en tu intervención, por su intermedio, presidente, era lo que había arrojado el 2015, lo que es esta comisión del litio.
y que precisamente señalaba las pocas herramientas que tenemos como Estado para poder fiscalizar precisamente el área productiva del litio. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se requiere en materia de institucionalidad, como también legislativa? Porque también para eso estamos hoy día acá en esta comisión, para poder conocer esos vacíos legales y que nos hagamos cargo de aquello y obviamente ojalá traducirlo en iniciativa legislativa. Entendemos, a propósito de lo que dice Manuel, por su intermedio presidente, que efectivamente Las Vegas y los humedales son patrimonios naturales que tienen que estar resguardados de forma totalitaria por parte del Estado, pero hoy día siguen estando vulnerados, siguen siendo vulnerados, perdón, y en ese sentido ahí quiero preguntarle a Manuel si entendemos que lo que yo logro deducir de acuerdo a su explicación es que en este caso las plantas o los organismos vegetales serían bioindicadores de acuerdo al nivel freático, que es lo que te da a ti el inicio de lo que es la fotosíntesis, etc. Entonces, si son en bioindicadores, ¿por qué no centrarse ahí? O sea, yo creo que ese sería finalmente el programa de monitoreo ambiental que debiese hacerse cargo el Estado para poder evitar cualquier tipo de impacto, porque es ahí el inicio de todo este proceso ecológico que lleva a lo que son estos canales que finalmente terminan en lagunas, pero es precisamente los humedales o Las Vegas donde nosotros tenemos que ponerle más hincapié y tener más resguardo. Entonces, preguntarle a usted, don Manuel, ¿qué es lo que falta también en ese sentido? O sea, ¿qué es lo que hoy día el Estado no se ha hecho cargo o simplemente no lo ha visibilizado y no lo ha considerado en sus planes de monitoreo o fiscalización, ya sea de las distintas instituciones competentes? Eso es, presidente. Gracias, diputada Chicardini. Tiene la palabra la diputada Girardi. Gracias, presidente. Bueno, primero también agradecer las dos exposiciones de Jorge y Manuel. Yo creo que hubiera sido importante hacer las preguntas mientras las iba haciendo, porque, o sea, mientras concurría la presentación, porque un montón de cosas ya, por lo menos a mí se me olvidaron. Pero, y que tenía que ver con datos, ¿no? Aquí lo interesante es como el monitoreo que ustedes hacen y el seguimiento de algo que tiene que ver con esta comisión, ¿no? Que es cómo ha actuado el Estado de Chile frente a la explotación, ¿no? De estos recursos y de estos territorios ecológicos, ¿no? O estos sistemas ecológicos. Y yo quiero ahí hacerle una pregunta a los dos, ¿no? Que tiene que ver con si desde el punto de vista de ustedes, con lo que ustedes manejan como información, un poco complementando la pregunta que hacía la diputada Chicardini, es si faltan herramientas o si las herramientas no son utilizadas por parte del Estado, ¿no? Porque claramente por lo que ustedes han mostrado, yo veo un claro abandono por parte del Estado, ¿no? Ya sea por no hacerse de las herramientas necesarias, ¿no? Para poder controlar estos fenómenos, o porque claramente no hace uso adecuado de las herramientas o de las pocas herramientas que pudiera tener. Me gustaría que ustedes se pudieran pronunciar sobre eso, ¿no? Porque si bien tú hablabas, Jorge, de un sistema de alerta y monitoreo, ¿no? A mí me da la sensación de que ese propio sistema el Estado lo deja botado, ¿no? Esa es mi opinión. No sé, me gustaría que ustedes, con la información que ustedes tienen, me lo pudieran corroborar. La diputada Alejandra Sepúlveda me pidió que hiciera dos preguntas a su nombre, ¿no? La primera es si de la dictadura a la democracia, ¿no? Si el cambio de dictadura a democracia implicó
cambios ya en la acción fiscalizadora y protectora de los organismos del Estado y en particular de la DGA, ¿no? Esa es la pregunta que ella hace. Y hace también una que tiene que ver con lo que se está tramitando hoy día, que es el Código de Agua, que está en la Comisión de Agricultura. El Código de Agua, no sé si ustedes saben, sufrió algunas modificaciones en la Comisión de Hídrico, ¿no? Y ahora está en la Comisión de Agricultura. Nosotros en hídricos, no sé si ustedes saben las modificaciones, pero en el artículo 58, que habla de las extracciones y exploraciones, ¿no?, de aguas subterráneas, hicimos las siguientes indicaciones, ¿ya? No se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten áreas de vegas, pajonales y bofedales en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, sino con autorización fundada de la Dirección General de Agua, las que previamente era identificar y delimitar dicha zona, ¿no? Y la letra B, agregamos un inciso sexto, ¿no?, al artículo 58, que dice: asimismo, no se podrán efectuar exploración en terrenos públicos o privados de zonas que correspondan a sectores acuíferos que alimenten humedales que hayan sido declarados por el servicio correspondiente del Ministerio de Medio Ambiente como sistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, en la medida que dicha declaración contenga entre sus fundamentos que la estructura y el funcionamiento de dicho humedal está dado por los recursos hídricos subterráneos que lo soportan. Esas dos indicaciones están hechas en hídrico. Ahora, la pregunta de la diputada Sepúlveda es porque ahora está en la Comisión de Agricultura y obviamente esto puede sufrir modificaciones. Pero claramente, de acuerdo a lo que ustedes han señalado, yo lo comentaba a Sara, que nosotros deberíamos eliminar en la letra A, ¿ya?, de donde no se podrán efectuar exploraciones de terrenos públicos o privados de zonas que alimenten áreas de vegas en las zonas de Arica hasta Coquimbo, sino con autorización fundada de la Dirección General de Agua. Yo le decía que habría que borrar esa parte, porque, o sea, que debería quedar efectivamente una prohibición absoluta, porque de acuerdo a lo que ustedes señalan, la DGA ha tenido un comportamiento sumamente irresponsable desde el punto de vista del cuidado y de la protección de las aguas. Pero me gustaría de todas maneras que ustedes se pudieran pronunciar sobre esos dos aspectos que les he señalado. Gracias. Gracias, diputada Girardi. Tiene la palabra el diputado Vallespín o la diputada Camila Vallejo, ¿no hay problema? Por favor, adelante, diputada Camila Vallejo. Vamos a pedir un acuerdo en la comisión para extender la sesión unos 10 minutos más de la fecha, de la hora de término. Igual tenemos reunión a las 2. Sí. Hagámosla así. Va a ser muy breve, muy breve. Perfecto. Primero, agradecer a los dos invitados, además, sobre todo porque me recordó las clases de geografía. Nos acordábamos con el diputado Vallespín. Yo tengo dos preguntas. Uno, si es que el convenio que se suscribió entre el SAC y Minera Escondida creen que es suficiente y se cumplió realmente con lo que se estableció en el convenio. Porque yo, por ejemplo, en la presentación de este consolidado ecocidio salar de Punta Negra, quien redacta el informe dice que no se cumplió con el convenio en la medida que no se implementaron las medidas de mitigación. Sin embargo, yo leyendo el convenio no veo ningún tipo de medida de mitigación que se exija. De hecho, el mismo informe que se ofició señala que no se define medida de paliación o mitigación, sino que solo se define un programa de monitoreo de carácter biológico e hidrogeológico. Y además señala así en el convenio que en el año 1098 se firmó una adenda donde se definió un programa de investigación para generar una herramienta de mitigación. Sin embargo, no sé dónde está ese programa de investigación, no sé si se cumplió, no sé qué opinión tienen al respecto. Además, el área del salar de Punta Negra está dentro de los sitios Ramsar. ¿Ya? Y eso establece ciertas obligaciones al Estado de Chile, por área protegida, por el ecosistema que genera, sobre todo el humedal y la relación vega con el salar y la laguna. Y eso debería tener relación, desde un punto de vista de herramientas, con
o sea, de la herramienta del Estado, con el programa, el Plan de Acción para la Conservación de Humedales altoandinos, que es el PACHA, que se suscribió el año 2004, que es parte de la Estrategia Nacional de Humedales, que me imagino que es parte de las obligaciones que demanda, ¿cierto?, ser los sitios Ramsar. Entonces, mi pregunta tiene que ver con los instrumentos vigentes. Hay un convenio suscrito, no propone medidas de mitigación, debió haber construido las herramientas para proponer medidas de mitigación y al parecer no existieron. Y lo segundo, que los planes que ya están suscritos, que llevan años aplicando, al parecer tampoco han tenido efectos prácticos en la disminución de los impactos en los acuíferos, sobre todo por la extracción permanente de la actividad minera y por lo tanto el desequilibrio en el abastecimiento de estos acuíferos que derivan en una alteración del ecosistema propiamente tal. Entonces, me gustaría saber si es que las herramientas son insuficientes o no se están aplicando como corresponde. Gracias, diputada Vallejos. Diputado Patricio Valles-Peña. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, igual agradecer a los invitados que nos muestran lo que uno ya más o menos conoce, pero con la actualización de los detalles de la fragilidad de estos ecosistemas que son bastante sensibles a cualquier intervención. Como las cosas no se pueden cambiar para atrás, se pueden cambiar para adelante, y es un poco el sentido de esta comisión investigadora, mi consulta va en la línea de, porque esto no solo pasa en Chile, también pasa en Bolivia, o sea, la competencia hoy y la compleja en la región de Lipes, que es la pasando a Atacama hacia el otro, el Lipes, es lo mismo, el conflicto entre la explotación del litio y el desarrollo de los cultivos de quinoa es una cosa compleja desde el punto de vista del uso del recurso hídrico, por tanto, en todos lados pasa. La pregunta mía tiene que ver con, desde el punto de vista, porque la segunda presentación hizo una cosa muy interesante, desde el punto de vista que, como en todo, hay lugares que no se pueden tocar y hay otros que bajo ciertas condiciones se podrían dar cierto uso. Entonces me gustaría saber, desde el punto de vista metodológico, de recursos, de tiempo que involucra, hacer un levantamiento de todo el territorio teniendo esas características y esa premisa como fundamental. ¿Qué opinión le merece el poder emprender esa tarea y qué instrumentos serían los fundamentales que el Estado de Chile debiera disponer desde el punto de vista metodológico, conceptual, operativo, no lo sé, ustedes son los especialistas en esa materia, para que nosotros en esta comisión pudiéramos recomendar algún tipo de acción en esa línea? Gracias, diputado Vallespín. Yo también tenía preparadas varias preguntas, pero prefiero que ustedes tengan el escaso tiempo que nos queda para contestar. Yo, sin embargo, les pediría a ambos si nos pudieran dejar las presentaciones para que queden a disposición de los miembros de la comisión investigadora. Pero hay un tema que yo voy a hacer una reflexión nomás. Cuando usted indica que hoy día tenemos una institucionalidad que de verdad no ha tomado las medidas, los resguardos correspondientes para la sustentabilidad de los salarios, ese hecho se fue reflejado justamente en algo que usted hizo mención, y fue esta adenda que permitía que Rockwood automáticamente, por 25 años más, tuviera las concesiones de litio. Y esto lo digo porque en una de las cláusulas de esta adenda dice de que se renueva por 25 años más. Este es un convenio firmado, un adendum firmado por Corfo con esta empresa norteamericana. Se extiende por 25 años más la concesión de litio o hasta que se acabe el recurso. O sea, yo con esa frase quedé completamente descolocado. Le dejo las palabras a ustedes. Bueno, muchas gracias por las consultas. Están un poco similares desde el punto de vista, por lo menos de mi parte, no sé después, Manuel, yo voy a referirme al tema de institucionalidad, gobernanza. Difícil construir institucionalidad en un país donde en materia ambiental, cuando tenemos que ir a terreno, por ejemplo, en la región de Antofagasta, hay un funcionario de la DGA disponible y 2 funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental que tienen que visitar todo. Entonces, claro, podemos pensar en una buena institucionalidad de monitoreo ambiental, etcétera, pero el punto central, creo yo, o no, un punto a no olvidar, es la capacidad humana de las instituciones que tienen el mandato de realizar este trabajo.
Y es súper importante. Y ahí claramente hay que generar institucionalidad, hay que ser creativo desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos. Hay disponibilidad de recursos. Hoy día las compañías mineras están desarrollando convenios con las comunidades indígenas. Hay un proceso que se está tratando de implementar, no desde el Estado, sino que de nosotros que estamos trabajando con las comunidades, de diligencia de vida, es decir, antes que los procesos de exploración y de explotación minero ingresen a un territorio, desarrollar todo un trabajo previo con las comunidades, con auditoría independiente. Yo creo que uno de los temas importantes aquí en la institucionalidad es la auditoría independiente como centro, ¿ya?, de cómo se están haciendo las cosas una vez que se entrega una concesión minera. Del punto de vista de esa consulta de la evolución, si es que yo entiendo un poco para dónde va la diputada Sepúlveda, es decir, si hay diferencia entre la dictadura y la democracia. Yo creo que en materia de agua se ha hecho muy poco, ¿ya? Yo en mi tesis doctoral trabajé investigando desde la comisión constitucional, esta comisión Ortúzar, ¿ya?, todas las medidas y la discusión que hubo respecto al agua, y también todas las discusiones parlamentarias que se han dado respecto a la modificación del Código de Agua, y hemos quedado chicos desde el punto de vista de las capacidades que se pueden desarrollar a través del cambio legislativo. Y yo creo que uno de los asuntos pendientes ahí es la institucionalidad del agua. Chile tiene 42 instituciones que algo tienen que decir respecto al agua, 42, es decir, atomización pura y dura, y que cuando tienen que converger en definiciones es muy complejo, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo creo que nos cabe insistir en la implementación de estos organismos de cuenca. La fórmula requiere que el Estado tome más funciones y regule, ¿ya?, y que involucre a las comunidades de manera participativa, pero no la participación está sin obligaciones, de participación vinculante, ¿ya? Y desde el punto de vista de los recursos, esa institucionalidad puede tener recursos. En muchos países se están haciendo hasta presupuestos participativos. En Francia, donde me tocó estudiar, la cosa funciona así, es decir, los presupuestos que están asociados a la auditoría ambiental y a la implementación de la regulación también pasan por el aporte privado, no solamente el público. Y eso hay que tener bastante en cuenta. Y lo otro, solo para terminar, es que si faltan o no herramientas, faltan desde el punto de vista de estas tecnologías 2.0, algo se refería Manuel. Yo creo que el tema de los indicadores ambientales, los bioindicadores, son un tema central al momento de observar la salud de los ecosistemas y sobre todo estos que son tan vulnerables como los salares en la región de Antofagasta, por ejemplo. Eso. Gracias, don Jorge. Don Manuel. Yo también voy a tratar de sintetizar y ser bastante breve. Y primero una reflexión más general para sintetizar lo que hemos estado hablando. Cuando hablamos de ambientes extremos, son ambientes extremos en el sentido físico. Sí. Entonces, cuando tenemos sistemas naturales como esto, igual que las comunidades, el ambiente físico es el que lo hace extremo. Si yo modifico la condición física, necesariamente voy a modificar la condición social, que ya nos mostró Jorge, y también voy a modificar la condición ecológica. Ese es el atributo de esos ambientes. Y por lo mismo, cualquier medida de reparar, mantener, es a través de procesos físicos. Si yo lo trato de partir con la pirámide al revés, modificando la ecología por la ecología o las comunidades por interacciones comunitarias, la variable forzante es la física. Y si quiero reparar o mantener o conservar, debo mantener los procesos físicos. Respecto a los indicadores, es particularmente interesante lo que planteó, pero que hay un debe también de la ciencia. Durante 20 o 30 años se estudiaron indicadores en estas comunidades, en estos lugares, en estos ecosistemas asociados a los sistemas acuáticos. Por eso se sabe mucho de los flamencos, porque se utilizó el concepto de especie bandera. A mucho andar, la ciencia se dio cuenta que había otros elementos más sensibles, y particularmente la vegetación que está asociada a los humedales dentro de los salares. Es tan sensible como que pequeñas variaciones en centímetros nivel freático se expresa en variaciones en la expresión superficial de la vegetación. Y esto es un conocimiento particularmente reciente, no más allá de 5 años, 10 años como mucho. Antes de eso, se estudiaban las lagunas con todos sus elementos ecológicos que estaban presentes ahí. Entonces la ciencia tiene una responsabilidad. Y yendo a la pregunta del señor Vallespín, cuando hablo de la ciencia, ahí es donde el Estado está al debe.
recursos destinados para investigar estos ambientes, particularmente sistemas naturales, no están disponibles porque no están dentro del estándar de la investigación básica. La investigación básica sigue códigos internacionales. Cuando uno dice hay que estudiar el sector de Tilo Pozo, en términos de investigación, no están esos recursos disponibles, a pesar de que se puede competir por ello, pero los estándares son distintos. Entonces, hoy día hay un déficit en términos de los recursos que están yendo a estudiar este tipo de sistemas. Cuando uno se refiere al rol de la DGA va detrás también del conocimiento. El escaso conocimiento científico que tenemos de esos lugares hace que los indicadores y la fiscalización que haga la DGA de esos ambientes particulares también sea deficitario. Entonces hay una comunión entre aspectos de fiscalización y el nivel de conocimiento sistémico que tenemos en esos lugares. Y a la pregunta de la diputada Vallejo, es particularmente interesante lo que hoy día está ocurriendo porque todo el conocimiento que tenemos está fragmentado. Y es de algún nivel de fiscalización, algún nivel de conocimiento, algún nivel de conocimiento cultural que existe en las áreas. Hoy día las grandes convenciones internacionales, por ejemplo, mencionar Ramsar, lo que está haciendo es juntar todo. Y es la propuesta también señaló Jorge al final de su presentación. Hoy día cualquier manejo de los sistemas naturales o del territorio es con todos los actores. Los criterios hoy día están convergiendo a enfoques sistémicos y enfoques sistémicos con las comunidades locales que habitan esos lugares. Esa es la forma de administrar el territorio hoy día, con el conocimiento científico, con el conocimiento cultural y con el rol del Estado que juega administrando y ordenando todo este espacio territorial. Los criterios están avanzando, se han ido adecuando porque las respuestas son singulares. No sirven que uno aplique una norma, por ejemplo, usted le ha tocado revisar los conceptos de caudal ecológico de manera igualitaria para todo el país. La forma de aplicarlo es singular, tiene que ver con una condición particular en el territorio asociada a las particularidades de los sistemas naturales. Y en el futuro, cuando uno quiere mirar el territorio, hay dos propiedades que hay que contrastar: sensibilidad y resiliencia. Sensibilidad, cuán sensibles son a las variables y cuán resiliente es capaz de resistir. Cuando les mostré el ejemplo de estas bacterias, no fue casual. Tienen 4.000 millones de años. O sea, si han sido capaces de resistir todo eso, probablemente van a ser capaces de resistir cualquier cambio que nosotros como humanos podemos hacer, pero no así la vegetación. La vegetación tiene menos tiempo, es más sensible, no es capaz de devolver. Si seguimos la tendencia mundial que está ocurriendo en cómo estamos presionando los sistemas naturales, les puedo asegurar que las únicas comunidades que van a quedar vivas en Atacama y en Chile, en el mundo, son las que hoy día tenemos de bacterias en San Pedro de Atacama. Pero no puedo decir lo mismo por las otras especies. Entonces, esos atributos, esas propiedades en términos de sus capacidades intrínsecas, son las que hay que analizar en el territorio y traducirlo en instrumentos de conservación. Muchas gracias. Sí. Respecto a lo que ustedes señalaban de este aumento de la producción de La Escondida, parece que planteaste que había una adenda de que podían aumentar. No. ¿Ustedes han planteado cuál va a ser el impacto que esto va a tener en el ambiente, en los ecosistemas, y si han desarrollado algunas acciones legales en relación a esos aumentos que nos siguen claramente, que han sido inconsultos con la comunidad, me imagino? Respecto al aumento de Rodwood, es un proyecto de aumento que pasó por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Fue aprobado este año. La comunidad principalmente implicada ha tenido sus observaciones respecto a esto. Pero se aprobó y coincidentemente también se aprobó un convenio Corfo-Rodwood. Yo creo que el principal problema que existe ahí es que no tenemos certezas, ¿ya? Es decir, hoy día ni la autoridad ambiental la tiene. Los modelos matemáticos a los que yo hacía referencia, que son los que tienen información y que arrojan resultados, están desarrollados por las propias empresas. Son una empresa, un modelo matemático, no está analizado el conjunto y no ha habido una participación activa de las comunidades y de la autoridad ambiental. ¿Ya? Recién Manuel decía, están superados técnicamente. O sea, no hay principio primero. Claro, exactamente. Y quería decir algo sobre el tema del convenio SAC y Minera Escondida. Yo he trabajado con la comunidad de Peine, que es la principalmente implicada con Minera Escondida, es la vecina, por decirlo de alguna manera,
Escondida está en su territorio, en definitiva. El convenio SAG y Minera Escondida ha sido un convenio casi como entre particulares. La comunidad no ha sido implicada en ese proceso. El SAG abandonó, entre comillas, el año 2014 esto porque el plan de monitoreo fue cuestionado, en definitiva. Para decirlo con una caricatura, desde el año 2010 que la comunidad no va al salar de Punta Negra. El año 2014 intentamos ir en varias ocasiones, pero hay un problema de caminos de acceso y solo se puede acceder por la mina, ¿ya? Y teníamos incluso preparado un viaje con la comunidad y con la gente de la mina a ver la problemática de Punta Negra y fue suspendido por mal tiempo, porque el camino no estaba bueno, porque no se podía ingresar por la mina. Esa es la realidad que se vive, es decir, la gente no accede a Punta Negra, casi es la comunidad de Peine espera siempre que Escondida le presente su resultado, pero no tienen verificación, no han podido volver activamente ahí. Okay. Muchas gracias, Jorge. Está el diputado Vallespín, luego la diputada... Súper breve, si la ciencia está al debe en la investigación de estas materias, porque el Estado no pone recursos, difícilmente vamos a tener los instrumentos para poder diferenciar aquí sí, acá no, por ningún motivo, bajo ciertas condiciones, etcétera, etcétera. La discusión en Bolivia, por eso lo saco a colación, porque el cómo compatibilizan allá la quinoa, que es un cultivo tradicional histórico, y el desarrollo del litio, que ya tienen hasta pilas made in Bolivia, es una cosa súper compleja. Pero allá están evaluando y me gustaría saber si ustedes tienen antecedentes de aquello o lo pueden hacer llegar a la comisión, que hay otros métodos extractivos del litio que no generan para nada competencia con el uso del agua. Desconozco si están así o no, pero alguna parte lo leí. ¿Conocen ustedes algo de eso y que podrían a lo mejor mandar a esta comisión? Porque eso va a ser un tema de permanente preocupación cuando tenemos un montón de gente diciendo que Chile tiene una gran oportunidad, la mayor reserva, etcétera, etcétera, y vemos esta realidad con la fragilidad de los sistemas. Puede ser, pero quizá hay que imponer otro tipo de estándares productivos, otras tecnologías, y la coexistencia va a ser posible. ¿Será mayor costo, digamos, pero el país no puede seguir siendo insustentable. Entonces me gustaría saber si tienen algún antecedente en esa línea. Antes de que responda, sí. Diputada Chicardi. Sí, por su intermedio también, presidente, a Jorge, nuevamente con respecto a lo que usted mencionaba que se me había quedado en el tintero, que era estos modelos que son todos distintos en términos del cálculo matemático que hace cada empresa para poder ver el tema de la extracción de agua. O sea, creo que ese es un tema relevante y prioritario que tiene que concluir esta comisión, porque la idea es que hoy día el Estado o las instituciones competentes tienen que establecer un modelo único de implementación para todas las mineras, porque me imagino que hoy día no existe y por eso hoy día existe ese arbitrio, pero si existiera yo creo que es una situación impresentable y quiero que eso quede en claro, porque yo en lo personal desconozco si es que eso hoy día está establecido en las normativas. Si no es así, creo que también es un punto a concluir dentro de esta comisión. Gracias, diputada Chicardi. No sé qué más. No está establecido, no es obligatorio. Esto empezó a finales de los años 80, un convenio entre el Estado de Chile con una institución pública francesa, en ese tiempo era el Orstom, hoy día el CNRS, desarrolló el primer modelo matemático para el Salar de Atacama. Ese modelo matemático fue transferido a la Dirección General de Agua, pero la capacidad científica de la Dirección General de Agua fue sobrepasada por la capacidad técnico-científica de las propias empresas mineras. Y hoy día la cosa es inversa. En definitiva, son las empresas mineras que manejan los modelos más complejos, etcétera, ¿ya? Y ahí no hay obligatoriedad. En los planes de alerta temprana tampoco hay obligatoriedad que todas las empresas tengan que converger con información, ni en un modelo matemático, ni en un plan de vigilancia ambiental conjunto. Hoy día no es obligatorio. Dos comentarios. El primero del diputado Vallespín. Efectivamente, el tema tecnológico es un desafío hoy día a nivel mundial. El principal yacimiento de litio está en Uyuni, está en Bolivia, pero tiene dificultades en términos de la geoquímica, la cual está ese recurso disponible. Por evaporación, por mecanismos de evaporación, no es posible extraerlo de manera eficiente. Entonces, hoy día la biotecnología ya existe, se han descubierto algunas bacterias que son capaces de bioacumularlo, como las pilas que hoy día usamos para el cobre, de hacer biolixización. Ese procedimiento recién se está estudiando, pero ya se descubrieron los organismos capaces de hacerlo, capaces de entrar en estos cuerpos de agua y extraer el litio. Entonces está recién en etapa de investigación, ciertamente no en Chile. Entonces ahí de nuevo es donde la ciencia básica tiene algo de responder respecto a estas mejoras.
Y un comentario respecto a los modelos. Esto de la historia de los modelos es la forma que utiliza la ciencia cuando no hay datos. Y entonces la incertidumbre es, por definición, una parte de la ecuación muy importante. Cuando estamos hablando de estos sistemas que son particularmente relevantes e importantes para el país, la forma es ir a monitorearlos de manera compartida, de manera comunitaria. El dato físico real es el único que muestra la tendencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es efectivamente implementar estos sistemas, y ahí el Estado, entre Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Agua, está tratando de hacer esfuerzos, obviamente con recursos limitados, pero si nosotros tenemos estas líneas de tiempo previo a cualquier intervención, vamos a poder ser capaces de detectar tempranamente indicadores, bioindicadores que sean los más sensibles, no los menos sensibles. En estos lugares particularmente, cualquier disminución de los niveles freáticos significa efecto social, efecto ecológico, efecto sobre alguna parte del sistema. Entonces debemos ser capaces de, ya sabemos qué variables monitorear, ahora hay que implementarlo. Los modelos simplemente nos ayudan en la etapa previa. Cuando estamos en un sistema que queremos cuidar, lo monitoreamos. Cuando tenemos un sistema que queremos recuperar, lo monitoreamos, pero en una escala a tiempo real. Hoy día, si nosotros monitoreamos un dato, puede demorar meses a años a que aparezca la conclusión de esos análisis. Hoy día la tecnología puede ser hasta instantánea. Muchas gracias. Agradecemos, de verdad, y creo interpretar también a mis colegas la brillante presentación que han hecho tanto don Jorge Vergara Castro como don Manuel Contreras Leiva. De verdad, muchas gracias por su asistencia. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.